¿Cuáles son las características del ateísmo contemporáneo? ¿Quiénes son sus principales maestros, sus principales teóricos, filósofos? ¿Cuáles son las características y las huellas que está dejando el ateísmo en nuestra cultura? Vamos a revisitar, le invito a que revisitemos el ateísmo. Soy Bernardo Barranco y está usted en Sacro y Profano, el ateísmo contemporáneo. El ateo rechaza la existencia de Dios sin importar de qué religión se trate. El ateísmo se define como la postura intelectual y articulada que critica con fundamentos las creencias de cualquier religión. El ateísmo surge como una postura histórica a la par de las grandes corrientes ideológicas del siglo XIX, como el comunismo, el anarquismo y el liberalismo radical, que cuestionaban la función social y civilizatoria de la religión. Un ateo, en consecuencia, es una persona que no cree que Dios exista. El ateísmo fue una postura social contra la manipulación ideológica de las deidades. En la actualidad, las grandes corrientes ideológicas han decaído. El nihilismo y las culturas líquidas relativizan las grandes afirmaciones totalizantes del siglo XIX y XX. El ateísmo moderno se ha desdoblado en diversas y nuevas posturas, tales como el indiferentismo, el irreligioso, aconfesional, secular, increyente, laicista, agnóstico, arreligioso, entre otros. El ateísmo moderno y sus grandes maestros es nuestro tema. Bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a abordar un tema que siempre es actual, es decir, vamos a hablar sobre el ateísmo. El ateísmo hace algunos años, y en otros programas lo hemos abordado, en su fase de secularización, de cambios religiosos, de irreligiosidades, pero vamos nuevamente a abordarlo de manera frontal el tema. Y por supuesto me da mucho gusto recibir a Rubén Islas, un viejo amigo, un intelectual, un gran polemista, y para hablar sobre este tema, el ateísmo hoy, el ateísmo moderno, los grandes maestros del ateísmo. Gracias, Bernardo, por la invitación. No, al contrario, Rubén, y recuérdanos brevemente, cuando hablamos de ateísmo hoy, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, podríamos simplificarlo, ¿no? Es decir, ateo es sin Dios. Pero el ateísmo es una posición ética, es una concepción ética frente a la vida que tiene como punto de partida el confrontar la vida desde la verdad, desde la verdad humana. Yo considero que todo ateísmo es un humanismo, porque pone en el centro de la noción ética al ser humano y no a ninguna deidad. Si todas las religiones ponen en el centro de cualquier concepción ética a un ser superior al ser humano, que es el que le determina una orientación ética, valores, reglas por las cuales el ser humano se tiene que comportar. Y todo ateo, ya sea un ateo militante activo, más adelante vamos a ver qué son los ateos militantes, ya sea el ateo como un estudioso, alguien que hace reflexión sobre la historia de las religiones o se pone como punto central el fenómeno Dios, ¿no? O el ateo simplemente que asume que Dios no existe y en su vida cotidiana Dios es algo irrelevante. Tú has tocado, Rubén, el tema, no es un tema chato, no es simplemente aquellos que no creen. No. Y que ya sea son indiferentes o son proactivos. Esto nos lleva a la noción de una diversidad en el ateísmo, en los ateos. Los activos, los militantes, los pasivos, los que no les interesa, los indiferentes. Es decir, ¿cuáles serían como los principales rasgos de esta diversidad de ateísmo que hay hoy en el mundo? Mira, yo diría que son tres. Hay muchos, pero dejemos tres básicos, ¿no? El más simple, que está muy difundido en el mundo, de hecho en términos de encuestas, el número de ateos cada vez crece más en el mundo, es aquel que concibe la no necesidad de Dios. Entiende que Dios no existe, que Dios es innecesario y que en su vida cotidiana no tiene ninguna importancia Dios.
¿no? Ese, digamos, es Primero. un ateo que hace su vida normal y ya. Luego viene un segundo ateo, ahí podríamos circunscribir desde la época antigua a Epicuro o en la época moderna a Bertrand Russell, por ejemplo, que es aquel ateo reflexivo, que observa que Dios es un fenómeno social, que las religiones son un fenómeno social y que tiene una visión crítica de fondo respecto de Dios y respecto de las religiones. Y entonces la concepción es preguntarnos, ¿no? Y entrar de fondo al tema de, no solamente de la existencia de Dios, sino del por qué tener Dios. Y eso te implica también tener una, insisto, una concepción ética frente a la vida. ¿La tercera? Y la tercera es la militante. La militante. La tercera, la militante, es la posición en la que la religión se ha convertido no solamente en un fenómeno de estudio, sino la religión además integra el ejercicio del poder político, el ejercicio de conductas políticas, y entonces el ateo se convierte en un ateo militante que dice, cuidado, la religión es un objeto malévolo, hay que combatir las religiones, que sería el caso de Richard Dawkins hoy en día, por ejemplo. Muy bien, pues ahí tenemos un primer abordaje sobre lo que es hoy el ateísmo, que no es un fenómeno compacto, homogéneo, sino hay diferentes corrientes, vertientes, y no simplemente aquel que no cree en Dios, sino, como lo ha explicado muy bien el maestro Islas, es también una actitud humanista, en el sentido que toda religión es una visión del mundo, es una concepción del mundo. Y cuando, desde luego, cuando llega alguien y dice esto es falso, por supuesto que hay un choque, hay una intriga, hay una complejidad cultural que se enfrenta. Vamos a una pausa y vamos a ver el ateísmo moderno, los maestros. ¿Quiénes son los maestros del ateísmo contemporáneo? Está usted en Sacro y Profano. En el mundo contemporáneo, las diferentes encuestas, los diferentes censos, nos hablan que son casi 1.000 millones de seres humanos en el planeta que no creen en Dios, que están alejados de las iglesias, y es un número importante, considerable. No sabemos bien si es algo que está creciendo o que ha estado ahí de manera permanente, que las mediciones nos plantean pues interrogantes sobre personas que simplemente viven sin la creencia en Dios, con otros valores, con otras creencias, con otras sensibilidades. Pero cuando hablamos de ateísmo, estamos hablando también de grandes maestros, de grandes precursores, ya sea intelectuales, activistas, científicos, que han dado una aportación al pensamiento de la no creencia en divinidades, en deidades. Rubén, te propongo que peloteemos de manera muy rápido sobre el tema de los autores. Epicuro, por ejemplo. Epicuro no es en realidad un ateo, pero es el punto de partida, es el primero que cuestiona a Dios. Carlos Marx, alemán, la religión opio del pueblo. Bueno, todo el pensamiento socialista tiene un ateísmo en el fondo, porque el socialismo tiene principios positivistas. Hoy a mí siempre me genera una paradoja pensar que existe una cosa como la teología de la liberación y que se diga marxistas, cuando el núcleo central del marxismo es absolutamente ateo. Bakunin. Bakunin es un activista ateo. Yo creo que es el principal activista ateo. Dios y el Estado, ¿no? Es decir, el conflicto de Bakunin con Dios y el Estado es la autoridad. Entonces, Dios expresa autoridad, ¿no? Igual para los teólogos de la liberación, ¿cómo pueden hablar de teología de la liberación cuando Dios es autoridad? Autoridad que somete al ser humano, ¿no? Entonces Bakunin se opone a eso. Bertrand Russell, cuando habla de ¿por qué no soy cristiano? Bertrand Russell es el gran pensador, el gran filósofo, el gran pensador contemporáneo, no solamente en el discurso, en su convicción tanto agnóstica como ateo, o sea, atea. Es decir, Bertrand Russell dice, si yo estuviera en un grupo de intelectuales, de filósofos, y me preguntaran si soy ateo o agnóstico, yo diría que soy agnóstico porque tengo que explicar muy profundamente mis dudas sobre la existencia de Dios.
Pero si estuviera en una conversación con personas comunes y corrientes, con obreros, con oficinistas y demás, yo diría que soy ateo porque tendría expresiones mucho más directas. Y además hay una crítica directa a la filosofía de Cristo en por qué no soy cristiano. Sigmund Freud, alemán, psicoanálisis, él planteaba que había una relación edípica de una cultura, de una humanidad frente a Dios, Padre. Yo no creo que sea tan ateo Sigmund Freud. Me parece más bien que Sigmund Freud nos inventó el subconsciente para esconder al Dios judío que traía en el fondo el propio Sigmund Freud, ¿no? Jean-Paul Sartre, el existencialismo, me impresiona cuando dice, si Dios creó al hombre, ¿quién diablos creó a Dios? Sí, esta es una pregunta de la causalidad, aunque ya los ateos no nos hacemos esa pregunta. Porque el problema no es quién creó a Dios. Sabemos perfectamente que el ser humano es el creador de Dios. Esa pregunta tiene una respuesta inmediata. ¿Quién creó a Dios? El ser humano, ¿no? Pero Sartre me parece que es un buen mecanismo para poder entender partes del ateísmo, ¿no? ¿Qué me dices de Nietzsche? Friedrich Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, Dios ha muerto, y sobre todo el nihilismo, es el fundador del nihilismo. Nietzsche tampoco es un ateo, pero Nietzsche nos pone una disyuntiva que hoy en día nos lleva a una gran reflexión, Bernardo. Cuando dice Dios ha muerto, quiere decir que Dios no es importante, que hay otras cosas que han venido a ocupar el puesto de Dios. Y hoy, por ejemplo, yo diría que la ciencia y la tecnología ocupan el puesto de Dios. La gente puede ir a la iglesia, puede ir al templo, puede rezar, pero en realidad le tenemos más confianza a nuestro celular, le tenemos más confianza al automóvil, le tenemos más confianza a nuestro médico, le tenemos más confianza al avión cuando nos subimos en él que al propio Dios, ¿no? Entonces Dios ha muerto, no es importante, es irrelevante. Pues habría muchos otros, Rubén. Estaríamos hablando de Foucault, de Derrida, de Bátimo, estaríamos hablando de Camus. Yo te diría, hay alguien muy importante hoy en día que es Richard Dawkins, ¿no? Es un gran biólogo. Richard Dawkins es un biólogo y inició con un texto extraordinario que se llama El gen egoísta, ¿no? Escribió un libro que está aquí, él se llama El espejismo de Dios. Dawkins inicia su crítica a las religiones a partir del darwinismo, ¿no? Este choque entre especialmente las comunidades protestantes evangélicas, creacionismo, contra el creacionismo, contra la educación religiosa de los niños en las escuelas. Él plantea, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, que los padres no tienen el derecho de imponerle las religiones a sus hijos. Dice, usted es católico porque usted nació en una familia católica, porque si usted hubiera nacido en una familia musulmana, usted sería musulmán, ¿no? Si usted hubiera nacido en una familia evangélica, usted sería evangélico, ¿no? Es decir, la convicción religiosa es impuesta. Yeah. Y eso es algo a lo que Dawkins se opone hoy en día. Ahora, algún mexicano que tú Ignacio Ramírez, por supuesto. Ignacio Ramírez. Y además la anécdota es extraordinaria junto con Diego Rivera, la conoces, ¿no? Del mural que estaba en el Hotel del Prado, este mural de un paseo de la tarde en la Alameda. Perdón, antes de que continúes, disculpa mi ignorancia, dinos más sobre Ignacio Ramírez. Bueno, Ignacio Ramírez, el nigromante, uno de los grandes liberales de la historia de México, constituyente de 1857, de los grandes impulsores del liberalismo mexicano, tiene escritos libros interesantísimos, pero tiene un gran discurso que es el discurso de Letrán, en el que culmina diciendo la frase, Dios no existe. Y Diego Rivera la plasmó en este extraordinario mural de la Alameda, Dios no existe, que estaba en el vestíbulo del Hotel del Prado. Y entonces la Iglesia Católica Mexicana, que influía mucho en esos tiempos y creo que también influye hoy, desgraciadamente, ¿no? Reclamó de la frase que estaba ahí, que había dicho el nigromante, de Dios no existe, y obligaron a Diego Rivera a borrarla, y dice ahora discurso de Letrán. Algunos amigos míos, eso firmamos una carta por ahí para que se restableciera el concepto de lo que había dicho realmente el nigromante, Dios no existe. Pues muchas gracias por este recorrido a los grandes pensadores, muchos más que están ausentes, pero nos da una idea, además son pensadores, muchos de ellos del siglo XIX, el siglo de las grandes ideologías,
y muchos de ellos forjadores de grandes corrientes ideológicas, filosóficas, etcétera, que hoy en la actualidad es diferente. Y hoy hay en redes sociales, hay un amplio espacio de discurso ateo. Vamos a retomar este tema. Le recuerdo que estamos hablando sobre el ateísmo moderno. Estamos con Rubén Islas y esto es Sacro y Profano. El ateísmo moderno, estamos conversando con el maestro Rubén Islas. Hemos hecho un recorrido de qué es hoy el ateísmo moderno, los diferentes matices que existe. También hemos visto grandes maestros, grandes pensadores sobre lo que es hoy el ateísmo, lo que es la construcción del ateísmo. Y ahora en esos tiempos más líquidos, esos tiempos más laxos, incluso se habla de un ateísmo light, ¿no? Y la incorporación de otras variables que hemos visto en estos programas, como la irreligiosidad, la confesionalidad, la secularidad, la increencia, la indiferencia, el laicismo, el tema también del agnosticismo. ¿Cómo queda el ateo frente a esta diversidad de percepciones, que no necesariamente es ateísmo? Puede ser una persona que no cree en Dios, pero cree en la espiritualidad, o que quiere construir una religión sin Dios, en fin, ¿no? O los ecologistas que absolutizan su objeto. Es decir, ¿cómo queda hoy frente a este mundo el tema del ateísmo? En términos ortodoxos, ninguno de esos tiene nada que ver con el ateísmo. Yo lo plantearía, ¿no? Aunque cuestionan la existencia de Dios. Sí, pero crean nuevos dioses, Ajá. ¿no? O sea, el tema es no que cuestiones la religiosidad o la existencia de Dios, sino que no construyas un discurso que caiga en lo mismo del otro, ¿no? Porque entonces estás en la misma ruta. Yo creo que hay dos fenómenos hoy muy interesantes. El primero tiene que ver con las redes sociales. Y es que hay infinidad de comunidades, de grupos en redes sociales que tienen que ver con el tema ateo. Y van en muchas variantes, desde variantes que desgraciadamente denotan extremada ignorancia. Bueno, yo me he encontrado en redes sociales comentarios en los cuales dicen hay que quemar Biblias, lo cual me parece una estupidez absoluta, ¿no? Porque uno tiene que entrar al análisis y a la profundidad de los libros religiosos, comprenderlo. O sea, para mí la Biblia me significa exactamente lo mismo que la Odisea o la Ilíada, ¿no? Es mitología cristiana y judía, ¿no? La Biblia es mitología cristiana y judía. La Biblia contiene poesía, contiene nociones de ética y contiene nociones bárbaras, ¿no? Historias bárbaras, ¿no? De genocidios, pues como también ocurre en otros libros históricos, ¿no? Igual el Corán, yo en mi casa tengo un Corán, yo en mi casa tengo una Biblia, o sea, yo entro a la lectura de eso porque un ateo tiene que tener conocimiento del fenómeno religioso. Y creo que eso es algo que hoy en día está fallando en redes sociales y en muchos grupos ateos, ¿no? Perdón, Bernardo. No, iba a tomar esto que señalabas. Hay un escritor, Enric Boll, que en su novela Opiniones de un payaso, que sí es muy famosa, le pregunta a un amigo, ¿qué opinas de los católicos? Y dice, los católicos me asustan. ¿Qué opinas de un protestante? Lo dice, los protestantes me irritan. Y le preguntan, ¿qué piensa usted de un ateo? Dice, los ateos me aburren porque siempre están hablando de Dios. Bueno. ¿Por qué los ateos traen a Dios entre ceja y oreja? No traemos a Dios entre ceja y oreja. Dios es un tema interesante. Es un tema que existe y que hay que abordarlo. Es un tema que existe y que hay que abordarlo, es interesante, pero hay que abordarlo objetivamente. La diferencia del abordaje del fenómeno de Dios desde la visión de un creyente, de un religioso, de la religión que sea, ¿no? Y de un ateo, que, a ver, paréntesis, de pronto todos resultamos ateos respecto de una religión X. O sea, un cristiano resulta ateo frente a un musulmán, o un musulmán resulta ateo frente a un cristiano o frente a un budista, porque las cosmologías de cada uno
son distintas, ¿no? Entonces es un infiel, ¿no? Aunque hay una cierta aceptación, ¿no? En algunos casos. No, pero de todos modos, mi paraíso es mi paraíso y no es el tuyo. Ahí son irreductibles. Sí, es el mío, ¿no? Y aquí son mis reglas, las tuyas son las tuyas. Bueno, un ateo no parte de eso. El ateo ve, tú que eres sociólogo, ¿no? Ve a Dios como un fenómeno social. Y un fenómeno social y político. Esto es lo más interesante. Dios es un discurso que utiliza las iglesias, las religiones, para el ejercicio del poder, Bernardo. O sea, Francisco es un político. Los teólogos hoy se convierten en grandes políticos. Y el discurso de Francisco, cuando habla de Dios, es un discurso político. Claro, porque toda religión conlleva un proyecto de sociedad. No, o sea, pero más que eso. No es abstracto. Más que un proyecto de sociedad, es un proyecto de poder. ¿También? El Vaticano expresa un proyecto de poder. Es un poder en sí mismo. Entonces, cuando a Francisco lo reciben en muchas partes del mundo y los estados gastan mucho dinero en recibirlo y construye todo un discurso, eso es ejercicio del poder. Foucault lo diría de manera muy precisa cuando habla de relaciones de poder, ¿no? O sea, a un ateo lo que nos interesa es observar a Dios como un fenómeno social y especialmente desde mi punto de vista, yo como ateo militante, sí, soy militante, pero claro. no soy un ateo militante fanático, no, eso no me interesa. Yo no quiero convencer a las personas de que no crean. Claro. O sea, creo que eso es un punto importante. A mí lo que me interesa es el análisis del fenómeno Dios como discurso político. Mira, nos podemos seguir, es un tema que da para mucho, ciertamente. Siempre es fascinante hablar de Dios con un ateo. Sería bueno que convocaras a un diálogo con un muy creyente, porque entonces ahí podemos establecer eso de lo que piensa el creyente respecto del ateo y lo que piensa el ateo respecto del creyente. Yo quiero preguntarte, Rubén, hacia futuro, ¿cómo ves esta relación entre el ateísmo y la cultura contemporánea? ¿Va a crecer? El ateísmo se adecua muy bien a la cultura contemporánea. Como te decía al principio del programa, cada día se hace más efectiva la frase de Nietzsche de Dios ha muerto, porque el ser humano moderno, construye su vida a partir de generar confianza en otras cosas distintas a Dios. Dios es una cosa que cada vez se va convirtiendo en algo más social para las bodas y los bautizos. Mira, qué contundente. Yo le agradezco mucho a Rubén Islas el que haya estado conversando con Sacro y Profano, sobre todo en un hecho muy importante, y es los grandes cambios y las grandes tendencias culturales que está teniendo el mundo, el planeta hoy en la era globalizada. Y el ver que el ateísmo sigue siendo muy poderoso, pero probablemente con características diferentes a las del siglo XIX. Y estas formas que se dan más en la cultura cotidiana, en las redes, en el Internet, son aspectos muy importantes que no podemos perder de vista y que tenemos que estar permanentemente atentos. Yo le agradezco mucho su presencia este lunes acá en Sacro y Profano y le invito, por supuesto, para que la semana que entra volvamos a retomar otros de los temas sociales, religiosos, aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.